¿Cómo están, estimadas pymes? La última vez subí un video acerca de los problemas de caja de las pymes y ahora nosotros vamos a ver un presupuesto caja, que es una herramienta súper poderosa para poder hacer frente en el corto plazo a lo que se viene para una pyme. Miren, yo tengo aquí el croquis para 3 meses, lo ideal que se haga para 12 meses, para un año completo, ¿ah? Uno se sienta el mes de diciembre, por ejemplo, y para el año siguiente planifica todo lo que son ingresos por venta y lo demás. Pero por este caso lo haremos solamente por un trimestre para que sea más pedagógico. Va a ser en dólares, el saldo del 31 del 12. Imaginémonos que de cualquier año que sea de $3.000 el saldo de caja. Miren, se refleja acá abajo con un saldo acumulado de 3.000 para enero, febrero y marzo. Vamos a asimilar que, de acuerdo a esto, que tenemos $75.000 parejos de pago al contado que vamos a recibir por nuestras ventas. Hay producto cualquiera X, a 30 días nos van a pagar, ¿no es cierto? Imaginémonos que sea parejo para todos, porque para esto hay que hacer presupuesto, ¿eh? Presupuesto de ventas en este caso. ¿Ya? A 60 días vamos a tener 32.000, vamos a ir cobrando en promedio $32.000. No tenemos ingreso por financiamiento, venta de activos fijos tampoco, nada. Fíjense. Compra al contado, ¿qué vamos a tener? Como compra al contado vamos a pagar 53.000. Parejo, dejémoslo así. Todavía tenemos saldo positivo acá, ¿eh? Después tenemos, a 30 días vamos a pagar 25.000. Y a 60 días, 35.000 promedio. Remuneraciones, en este caso, nosotros pagaríamos, por dar un ejemplo, estamos haciendo solamente un simulacro, ¿eh? Vamos a pagar $8.500 en remuneraciones mensuales para esta pyme X. Imposiciones, 2.500. Pago de IVA, sin hacer ningún cálculo. Esto es todo acercado a la realidad, no estamos haciendo un cálculo de presupuesto de IVA. Todo esto lleva configurado dentro del presupuesto de caja, de este presupuesto de caja. Lleva un presupuesto de ventas, que implica esto. Lleva un presupuesto de compras, que implica esto que hasta acá. Un presupuesto de remuneraciones, ¿sí? Un presupuesto de pago de IVA y otros presupuestos más. Pero nosotros vamos a obviar eso para poder hacer una síntesis rápida de cómo hacer este presupuesto de caja. Otros pagos, coloquémosle entonces 15.000 para seguir con el ejemplo. Tenemos 15.000. Pagos de financiamiento, imaginémonos que el pago de financiamiento solamente está relacionado con bancos, por lo tanto, en este caso estaríamos pagándole al banco 12.000. No está tan endeudada la empresa desde este punto de vista, ¿eh? 12.000. Pagos de inversión, vamos a dejarlo en 0 de momento. Ya. Si nosotros nos fijamos en nuestro presupuesto de caja, el resultado, el saldo acumulado es 18.000. ¿Por qué? Porque el primer mes, ¿no es cierto?, tuvimos 7.000 negativo, todos los ingresos, ¿no es cierto?, menos todos los egresos, nos dio 7.000 negativo. El saldo anterior de caja al comienzo, el 1 de enero, era de $3.000, por lo tanto, tenemos un saldo acumulado de menos 4.000. El siguiente mes de nuevo menos 7.000 y menos 7.000. Se va acumulando y se va acumulando, por lo tanto, tenemos 18.000 negativos. Ahora, si nosotros le agregamos, por ejemplo, yo le agrego en febrero algún ingreso, por ejemplo, venta de activos fijos, vendemos una camioneta, por dar un ejemplo. Coloquémosle, a ver, déjenme, coloquémosle 7.000. Eso va a ser un ingreso de caja, ¿sí o no? Estamos. Por lo tanto, esto cambia. ¿Qué necesitamos de capital de trabajo? Cuando se nos pregunta, ¿sabes qué? Si me pregunta, por ejemplo, mi calidad de consultor, una empresa, una pyme, ¿sabes? Yo creo que necesito de capital de trabajo unos $3.000 estos 3 meses para poder enfrentar la operación del negocio. Falso. Lo que muchas pymes creen
en realidad no es lo que es, porque en el fondo uno tiene que trabajar en base al presupuesto de caja. Y si se fijan, en este caso, el capital de trabajo que necesito para 3 meses, para no tener zozobras, es de $11.000. ¿Sí? Ahí les dejo una potente herramienta con la que ustedes pueden enfrentar con su pyme los momentos difíciles. Es una herramienta súper poderosa también para predecir la quiebra de un negocio. Espero que ninguna de alguien que esté viendo no esté en ese peligro de quiebra. Pero, ¿cuál es mi recomendación? Antes de sentirse agobiado por las deudas, uno tiene que hacer un presupuesto de caja, como el que les estoy mostrando a 12 meses, ¿sí? Alargado a 12 meses. Con eso nosotros podemos enfrentar el año y podemos saber realmente cuál es mi necesidad de capital de trabajo para poder enfrentar el problema. ¿Cuál es la clave aquí? La clave principal es poder predecir los ingresos por venta de los meses venideros. Y eso solamente lo sabe el dueño de la pyme. ¿Sí? A que tengan un excelente día y que les vaya muy bien.